Ok, alright, bienvenidos. Pues hoy vamos a hablar sobre la voluntad de Dios, específicamente la frase de si Dios quiere. Um, en nuestra cultura es muy común de decir, pues voy a tu fiesta de cumpleaños o vamos a cenar el viernes si Dios quiere. Nomás algo muy común que nuestra cultura usa. Y como mencionamos hace rato cuando estamos platicando, que uno lo dice es porque se está sujetando a Dios. Pues solamente esto va a pasar si Dios quiere. Y pues algo de humilde de una persona para decir si Dios quiere. Pero vamos a aprender hoy que podemos saber lo que Dios quiere y podemos saber que unas cosas es que Dios no quiere y vamos a ver también que usando a veces esta frase de si Dios quiere es algo de ignorancia y vamos a aprender que la ignorancia es curable y lo bueno es que Dios nos dio esta Biblia que tenemos aquí hoy, que podemos aprender de su voluntad, podemos aprender de lo que Él sí quiere. Primeramente, quiero hablar que cuando usamos si Dios quiere, a veces, aunque uno no lo piensa, lo usa como excusa. Lo usa como excusa, como, oh, pues no fui porque esto pasó, entonces Dios no quiso que fuera a cenar contigo. Y pues las posibilidades es infinitiva de lo que Dios no quiere o lo que Dios sí quiere. Si todo el tiempo estás usando tus circunstancias para saber qué es lo que Dios quiere. Muchas veces también cuando pensamos de si lo que Dios quiere es porque cultura, especialmente en cristianismo, nos hace pensar que Dios tiene un plan específicamente para nosotros. Pero eso es ser egoísta. Muchas veces gente toma versículos y frases de la Biblia que no son dirigidos para nosotros, pero gente los aplica para nuestra propia beneficio. Por ejemplo, en Jeremías 29:11, mucha gente conoce este versículo, hasta a lo mejor lo tienen memorizado, pero vamos a ver que en otras versiones el versículo está cambiado. Dice en versículo, disculpe, capítulo 29, versículo 11, dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Primera, ahí dice de vosotros, plural. ¿De quién está hablando Dios aquí? Mucha gente lee este versículo, me gusta ese versículo, lo voy a aplicar en mi vida. Dios tiene un plan para mí en mi vida. Todo lo que pasa, bueno o malo, no importa, porque Dios tiene un plan para mí y todo es para bueno. Eso no es lo que el versículo está hablando. Cuando leemos todo el capítulo del principio, vamos a mirar que Israel fue destruido por Babilonia, que porque ellos no obedecieron a Dios, fueron cautivos a Babilonia por 70 años. Y Dios dice que después, en versículo 10 dice, después de los 70 años, Dios los va a regresar para atrás. Por eso es que Dios tiene planes para el bueno. Aunque fueron destruidos, tengo pensamientos para regresarlos para atrás. Y eso eran en los días de los profetas. Este versículo no aplica para ti. Necesitamos dividir la palabra, trazar la palabra para saber qué aplica para nosotros. Entonces no debemos ser egoístas y pensar que toda la Biblia es para nuestra vida hoy. Otra cosa es filosofía. En tiempos pasados, ellos, especialmente como los estoicos, vamos a leer más al rato en Actos 17, que los estoicos, ellos piensan que todo es manipulado,
que hay un plan desde el principio de todo hasta el fin, que todo está manipulado, que desde la caída de hojas, todo está manipulado. Entonces ellos piensan que todo lo que pasa en tu vida ya fue determinado desde el principio. Y eso es la filosofía de los estoicos. Entonces había cristianos que aprendieron esta filosofía, se convirtieron a cristianos y aplicaron esas mismas ideas al cristianismo. Uno de los principios era San Agustín. A lo mejor escucharon de él. Y luego de allí, mil años después, uno de los protestantes durante la Reformación, Juan Calvin. Pero Dios no está determinando cualquier cosita. Muchos de los que estudian calvinismo dicen que Dios escogió quién será salvo, que desde el principio del tiempo hasta el final del tiempo, que Dios escogió quién será salvo desde el principio. Pero eso también significa que porque Él no escogió otros, entonces escogió que van a recibir ira, que van a recibir el infierno, que van a ir al infierno. Pero Dios no es un Dios que le gusta que cualquier persona pueda ser destruido para eternidad. Eso es no lo que Dios quiere. Dios quiere que todos serán salvos. Si vamos a Ezequiel capítulo 18, aquí Ezequiel, otro profeta durante los tiempos de la destrucción de Jerusalén y Judá. Aquí Ezequiel está amonestando a todos los líderes de Jerusalén. Y dice en Ezequiel 18:30, dice aquí: por tanto yo os juzgaré cada uno según tus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Dios. Arrepentíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad casa de ruina. ¿Cómo es que si Dios escogió unos que serán salvos, está diciendo a otros que necesitan arrepentirse? Eso no se entiende. Escogí unos, pero también quiero que los que están en pecado, que se necesitan arrepentirse. Dice: echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo, y por qué moréis, casa de Israel. Que no quiero la muerte de que muere, dice el Señor Dios. Convertíos pues y viviréis. Dios no quiere que mueran. Dios no quiere que sean destruidos. Pero algunos enseñan que Dios solamente escogió unos para salvación y los demás fueron escogidos para destrucción. Aquí dice que Dios no quiere que sean destruidos. Eso no se entiende, ¿verdad? Pero si vamos a capítulo 33, en versículo 11, dice lo mismo. Diles: vivo yo, dice el Señor Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, y por qué no moriréis, oh casa, y por qué moriréis, oh casa de Israel. ¿Por qué van a morir? ¿Por qué quieren morir? ¿Por qué no se quieren convertir al Señor? Y Dios quiere que todos sean arrepentidos. Así dice en segunda de Pedro, que Pedro dice que Dios tiene una larga paciencia porque quiere que todos sean salvos. Entonces, el Dios del calvinista no tiene lógico. Quiere que sean arrepentidos, pero solamente escogió unos. Y la razón que enseñan esto es porque enseñan filosofía.
tradición de hombres, doctrinas de hombres. No dejan la Biblia que sea la Biblia. Están aplicando su propia perspectiva y aplicando la Biblia. En vez de debemos ser que la Biblia sea verdadera y cada hombre mentiroso. Si vamos a Jeremías 7, dicen que hasta lo malo Dios determinó, que hasta lo malo, las cosas malas, dicen que pues era el plan de Dios. Escuché una historia el otro día que según había una tormenta, una iglesia que había como destrucción, parte del edificio. Igualmente en el mismo pueblo había otra iglesia que se destruyó parte del edificio. Una iglesia dijo que, pues esto a lo mejor Dios nos quiere dar como una amonestación. Nos quiere decir algo Dios. Mientras los otros dijeron que, pues es el diablo que lo está tratando de hacer algo con nosotros, que los quiere batallar. Los dos están diciendo algo diferente de la misma tormenta. ¿Cuál es? Pues vamos a ver por qué pasan cosas malas. Pero en Jeremías 7:31, aquí dice, y han edificado los altos de Tofet, y que en el valle del hijo de Inmón, para quemar al fuego sus hijos y sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Aquí Israel adoptó las prácticas de los paganos hasta que sacrificaron sus propios hijos en fuego. Cuando estudiamos la Biblia, miramos que las naciones de Canaán, ellos estaban practicando esto. Dios dice en la ley, no deben a quemar sus propios hijos, sacrificar sus propios hijos. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron altos y quemaron sus propios niños en el fuego. Y Dios dice, yo no les mandé a hacer esto, ni subió en mi corazón, ni lo pensó Dios en su corazón que iban a hacer esto. Pero gente enseña que Dios está determinando cada cosita. Pero Dios aquí dice que ni en mi corazón pensé esto. Si vamos a capítulo 19, vamos a leer un poquito más de eso. 3 veces Jeremías menciona esto. 19:5, que dice, y edificaron a Baal para quemar con fuego sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Quemaron sus hijos y Dios dice, yo ni pensé de esto. Obviamente Dios sabe el final desde el principio, Él sabe todo. Él es omnipotente, ¿verdad? Omnipresente, Él sabe todo. Pero aquí dice, ni mis pensamientos vino esto. Por ejemplo, en el principio con Adán y Eva, eran inocentes, eran hechos en la imagen de Dios, ¿verdad? Sin vergüenza. Pero cuando desobedieron y comieron de la fruta, ¿qué pasó? Miraron, sus ojos abrieron y miraron que eran desnudos. Ahora tienen pensamientos de pecado. No nomás era el cuerpo que cayó en corrupción, pero sus mentes y el corazón se corrompió por el pecado. Ahora pensamos cosas diferentes. En Proverbios dice que el pensamiento insensatez es pecado. Dios no piensa estas cosas de quemar niños en fuego, pero gente lo hizo. Dios no está determinando que vas a abortar tu niño. Gloria a Dios, si abortases un niño, Dios ya murió por esos pecados, ¿verdad?
Gracias a Dios, no hay un pecado que no puede ser perdonado. ¿Ok? Pero aquí podemos aprender que Dios no ordenó estos sacrificios de niños. Dios no ordenó esto. Esto pasó por el pecado de hombre. Otra cosa en la Biblia es que cosas pasan por chanza. Los cristianos no les gustan usar esas palabras, chanza, accidentes. O eso no fue accidente, eso pasó porque era el propósito de Dios. Algo bien va a salir de eso. ¿Cómo sabes? Hay gente que dice que no hay coincidencias, ¿verdad? Pero cosas malas pasan porque el Dios de este mundo es el príncipe del aire, que es el diablo. Él todavía está usurpando autoridad en este mundo. Aunque gente diga que el rey es Jesús, Él todavía está en el cielo. Él no está rey ahorita en Jerusalén, como dice profecía. La profecía dice que Jesús va a ser rey en el monte de Sion, que Él va a venir del cielo y se va a poner de rey en Sion. Luego podemos estudiar más de eso, pero eso no está pasando hoy. Él está en el cielo. Hoy el príncipe del aire, como dice en Efesios 2, es Satanás. Cosas malas pasan porque todavía hay pecado en este mundo. El mundo todavía está en corrupción. Si vamos a primera de Samuel, vamos a leer en la Biblia que hay versículos que usan palabras como accidente, palabras que cristianos no les gustan usar. En primera de Samuel 6, versículo 9, dice: y mirad si sube por el camino de su término a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no seremos ciertos que su mano no nos hirió, nos ha sido accidente. No vamos a leer todo el contexto de qué se está hablando allí, pero allí dice, fue accidente. Cosas pasan por accidente. Oh, no es accidente, porque todo es por si Dios quiere. Todo es el propósito de Dios. Se te punchó la llanta porque Dios no quiso que fueras al trabajo hoy. Como sabes, cosas pasan por accidente. Había un clavo y se te punchó la llanta. Era accidente. Si vamos a Números 35. Si la Biblia dice que el sábado te vas a punchar la llanta, entonces sí era por si Dios quiere. Pero si la Biblia no dice, yo no tengo confianza para decir, eso pasó porque Dios quiso. Ahora estoy siendo Dios un mentiroso. Números 35, versículo 22, dice: mas si casualmente lo empujo, esa palabra, casualmente, ¿qué significa? Pues es combinación de circunstancias que no se pueden evitar. Por casualidad vas a venir a la cena hoy, ¿verdad? Por casualidad es chanza. En Filemón, capítulo 1, también dice Pablo que quizás se fue Onésimo, pero usa la palabra quizás. En 1:15 dice, porque quizá se apartó de ti por algún tiempo para que le volviese a tener para siempre. Onésimo era un sirviente, Filemón era el Señor, y dice Pablo, a lo mejor se apartó para esto. Quizás. ¿Qué es quizás? A lo mejor, ¿verdad? No se sabe. Cosas nomás pasan. Es una posibilidad que se fue o se apartó por un tiempo por esto. Pablo no sabe por qué se fue.
No dice Dios quiso que se fuera para que tenga por algún tiempo. No dice eso. Dice a lo mejor se fue. Si vamos a Eclesiastés, capítulo 9, hasta Salomón, el hombre más sabio antes de Jesús, él también usa una palabra similar. Eclesiastés 9, versículo 11, dice, tornéme y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que el tiempo y ocasión acontece a todos. Tiempo y ocasión acontece a todos. Tiempo y chance viene a todos. Por ejemplo, cuando gente hace negociaciones, algunos ponen mucho dinero y es como una lotería básicamente. Unos ponen tiempo a un tiempo mal y pierden todo. 5 años después, otros ponen dinero para un negocio y crece el negocio y ganan mucho. Solamente era tiempo y ocasión, tiempo y chance. Eso es lo que significa ocasión, chance. Hay chance en la Biblia. La Biblia dice que no todo es determinado por Dios. Cosas pasan porque hay chance. Alguien muriendo en un accidente no era porque Dios quiso. Eso nomás era chance. Solamente tenemos una vida para creer en Dios. No dejas que chance destruya eso. Por eso hoy es el día de salvación. Si vamos a Deuteronomio 22. Deuteronomio 22. En versículo 6. Aquí está hablando que si estás caminando en un camino y hay un nido de un pájaro en el camino, que lo debes recoger y ponerlo en un árbol. Pero dice, cuando topares en el camino algún nido, ¿verdad? De ave. ¿Cuándo? Ahí está diciendo cuándo va a pasar esto, pero cuándo también significa en caso de que. O en caso de si cuando estás caminando en el camino y hay un nido de aves, haz esto. No está diciendo que todo el tiempo te va a pasar esto, pero dice, en caso de que si estás caminando y hay un nido de árboles, nido de aves, lo vas a poner en un árbol. Hay chance en la Biblia. La Biblia dice que hay cosas que pasan nomás por nomás. Eso, necesitamos entender eso, necesitamos atender que no todo pasa porque Dios quiere que haga eso. Dios no quiso que niños mueran, Dios no quiso que haya pecado, pero Dios tuvo un plan para redimir todo y necesitamos entender ese plan, necesitamos saber lo que Dios está haciendo, o si no vamos a pensar cualquier cosita de Dios. Si vamos a Jacob, vamos a leer un parte del libro de Jacob. Algunos conocen el libro por Santiago, pero vamos a leer en donde Jacobo, va a decir una frase que se dice si Dios quiere. Dice en Jacobo 4, versículo 13. Dice, hay ahora vosotros lo que dices, hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos y venderemos y ganaremos. Gente que quiere hacer negocios, ¿verdad? Lo dice en versículo 14, por cuanto vosotros no sabéis lo que será mañana, dice aquí Jacobo. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor
que se aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Y sí, sí es cierto, nuestra vida es un vapor. Así en Eclesiastés, aquí es algo que dice Salomón muchas veces, que todo es vanidad, que todo por un tiempo está aquí, luego el segundo que viene ya se fue. Así es nuestras vidas. Nosotros no somos los únicos que viven. Ya hay miles de generaciones. No sé si miles, pero ya vivió bien mucha gente. Muchos ya han muerto. Nosotros igual un día vamos a morir. Y dice que nuestra vida es un vapor que aparece por un tiempo y luego se va. Versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberáis decir, si el Señor quisiere y si viviremos, haremos esto o aquello. Ok, ¿de qué está hablando Jacobo? Pues necesitamos saber que Jacobo es parte del remanente de Pedro, es parte del remanente de Israel. Él nos está predicando la cruz de Cristo. Él nos está predicando la gracia del Evangelio de Dios. Puedes leer todos los 5 capítulos aquí en Jacobo y nunca menciona la cruz de Cristo. Nunca. Eso nos enseña que Él está enseñando algo diferente. Segundo, en Jacobo 1:1 dice a los 12 tribus que están esparcidos, ¿verdad? ¿Cuáles 12 tribus? Pues los 12 tribus de Israel. Después de la cruz, Esteban, Pedro, todos estaban predicando y apedrearon a Esteban y todos los creyentes fueron esparcidos a varios rumbos. Entonces Jacobo les escribe una epístola para que sean fieles, para que sigan en obras. Porque no nomás es fe que dice Jacobo, pero dice que es por obras también. Vamos a hablar un poquito más de eso. Pero ¿de qué está hablando aquí? Si Dios quiere, dice que deben ya saber qué es lo que Dios quiere. Si vamos a Deuteronomio 30, aquí Deuteronomio viene, es el libro de la segunda vez que leen la ley. Eso es lo que significa Deuter. Pero en Deuteronomio 30, Moisés les dice que no deben decir dónde están las palabras de Dios, dónde está la revelación de Dios, dónde está Dios. Dice que ya lo tienen. Dice Deuteronomio 30:11, dice, porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te es encubierto ni estáis lejos. Dice que los mandamientos de Dios no están lejos, sino que están aquí. No están encubiertos, los tenemos hoy, dice Moisés. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá nos lo representará para que lo cumplamos? No digas, ¿dónde está el Señor? ¿Quién va a subir al cielo para traernos revelación de Dios? Dice, no digas, no debes decir esto. Versículo 13, ni esta de la otra parte del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo represente a fin de lo que cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas. Para que la cumplas. Dice, no digas, ¿quién va a ir a traernos la palabra de Dios? Ya lo tienen, ya tienen los mandamientos de Dios. No seas ignorante. En Romanos 10, Pablo dice lo mismo de los que están buscando el Mesías. Dicen, ¿dónde está el Mesías? No digas quién lo va a resucitar o quién lo va. Pues que de primera vez que ir allí. Romanos 10, si no voy a referirlo mal. Dice en Romanos 10,
versículo 6, dice, mas la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, se está refiriendo al Deuteronomio. Esto es para traer abajo a Cristo, a quien descenderá al abismo, esto es para volver a traer a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cercana te está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe de la cual predicamos. Ahí está hablando qué pasó con Israel, por qué no creyeron. Dice, ya tienen la palabra, ya pueden conocer. No digan dónde está. Okay, so, muy necesario saber la palabra de Dios, que ya lo saben. Ok, vamos a Mateo. Cuando el Señor Jesucristo vino en la carne, Él predicó que el reino está cerca. Predicó que Él es el hijo de David, el rey que va a traer el reino. Y cuando vino, sí, cuando estudiamos profecía, estudiamos que después de la cruz va a ser la 70 semana de Daniel. La 70 semana que viene siendo 7 años. 7 años de tribulación. Eso podemos aprender en Daniel 9. Que va a haber una gran tribulación que nunca va a ser una tribulación como eso. No ha pasado esta tribulación. Todavía no ha pasado. Pero dice que va a haber una gran tribulación que, imagínate en las guerras mundiales, que en los tiempos de pobreza, que gente no puede comer o que gente no puede cosechar. ¿Qué pasa con comida? No hay, ¿verdad? No hay comida durante esos tiempos. Cuando Israel salió de Egipto, ¿qué comieron por los 40 años? Comieron pan del cielo, maná. No se sabe qué es, pero comieron pan del cielo. Y dice en Mateo 6, versículo 10, Jesús les dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muchos lo conocen como el Padre Nuestro, pero mira versículo 11, danos hoy nuestro pan, ¿verdad? Cada día venga este pan. ¿Por qué deben orar por pan? Porque va a venir una tribulación tan grande que no van a poder comer. Van a necesitar que Dios los alimente. Va a venir un reino y todas las naciones del mundo van a combatir contra el rey, contra Jesús en Jerusalén. Entonces Dios les dice, deben orar así, que venga el reino y que los alimentes con pan cada día. Si vamos a versículo 25, el Señor da un ejemplo que dice que no debes pensar de lo que vas a comer. Dice, por tanto os digo, no os acongojéis, no te preocupes, acongojéis significa, por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni habéis de vestir, ni la vida no es más que el alimento y el cuerpo que la vestimenta. No pienses de lo que te vas a poner de ropa, ni pienses de tu comida. Pues yo pienso de comida cada día, de qué voy a comer, pero dice, ni piensas eso. Luego dice que ni los aves del cielo piensan de la comida, y dice en versículo 26, ¿no sois vosotros muchos mejores que ellas, de los aves? Entonces Dios dice, ni se preocupen de comida, ni van a necesitar ser cosecha, porque Dios les va a alimentar. El desierto era una figura de cómo Israel va a ser alimentados en el futuro. En versículo 31 dice, no os acongojéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, porque vuestro Padre Celestial sabe de todas
estas cosas tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, si estás buscando el reino de Dios, Dios te va a dar de comer. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, si tú estás buscándolo, Dios te va a dar vestidura, Dios te va a dar comida. Dice en los libros de Deuteronomio que las sandalias, las chanclas de los israelitas que ni se gastaron en el desierto los 40 años. ¿Cómo se puede explicar eso? Nuestros zapatos se gastan en un año o lo que sea, ¿verdad? Pero dice, si estás buscando el reino, Dios te va a dar todo, te va a alimentar, va a hacer eso. Entonces, si dices que vamos a comer, que vamos a vestirnos, que vamos a tomar, no estás buscando el reino, te estás preocupando de las cosas carnales, de la necesidad. No importa, solamente va a ser 7 años, solamente 7 años de tribulación, pero si aguantas hasta el final, vas a entrar al reino. No necesitas buscar eso. Ya sabes, aquí Jesús dice, eso es la voluntad de Dios. Buscar el reino, no te preocupes de comida. Entonces Jacobo dice, porque hay gente que quiere ir a comprar y vender, ellos no están buscando el reino de Dios. Ellos están preocupando más de las cosas terrenales. Deben saber lo que Dios quiere. Y pues gente piensa, pues él nomás estaba enseñando que debe ser disponible de buscar el reino de Dios. Obviamente se necesita trabajar, se necesita vestirnos. No es literal lo que Jesús dice aquí. Luego vamos a leer que sí es literal. Si vamos a... Sí. En capítulo 7, dice Jesús en versículo 27. Dice de versículo 25, de versículo, pues de 23 hasta el final del capítulo, dice, en capítulo 7, dice, el que escucha mis enseñanzas y no lo hace, va a ser destruido, como una casa que la fundación es en arena, va a ser destruido cuando vienen las lluvias, ¿verdad? El que no sigue esta enseñanza, no va a aguantar hasta el final. No va a aguantar durante la tribulación. Si vamos a Marcos 10, dice, no pienses de comida, pero también les da otros mandamientos. Les da mandamientos que necesitan vender todo. Dice en Marcos 10, 17, viene un muchacho, viene un joven rico y dice al final del versículo 16, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, creer que Cristo murió por nuestros pecados. No dice eso. Marcos 10, 17 dice, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me has llamado bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, sino solo uno, que es Dios. Sabes los mandamientos, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no fraudes, honra a tu padre y a tu madre. Cuando le preguntan qué es lo que necesito hacer para recibir vida eterna, dice, sigue los mandamientos. Y pues gente dice, pues Jesús estaba tratando de enseñarle que sí era pecador, dice eso, ¿verdad? Y pues aquí dice, y él respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad, desde era que joven, ¿verdad? Entonces Jesús mirándole, le amó. Jesús amó a este joven porque sí estaba guardando la ley. Todavía no fue revelado que todos son pecadores. Todavía no fue revelado que nadie puede guardar la ley. Todavía no fue revelado eso. Él a lo mejor sí no estaba matando, ni hurtando, ni adulterando. Él sí estaba guardando la ley. Aquí dice eso y que Jesús lo amó. No dice Jesús pensó que era hipócrita. Dice que Jesús lo amó.
Versículo 21 dice, una cosa, dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, ve, ve todo lo que tienes, vende y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, toma tu cruz y sígueme. Dice, vende todo lo que tienes. Y luego sabemos que el Señor no quiso vender todo porque tenía mucho, ¿verdad? Pero Jesús le dice, debes vender todo. Gente otra vez alegoriza, dice, debe ser disponible a vender cosas. Debe ser disponible si alguien te pregunta por una ofrenda o por ayuda, que debe ser disponible. Pero aquí dice que vende todo. Y yo no voy a decir, pues el Señor a lo mejor significó algo diferente. Si el Señor dice algo, yo lo voy a creer, ¿verdad? Pues mi papá me dijo que vaya a cortar el zacate. A lo mejor mi papá que nomás un pedazo de la yarda. No, si él dijo toda la yarda, toda la yarda. Si él dijo vende todo, vende todo. Luego encontramos que en Actos 5, que Ananías y Zafira mintieron y según que vendieron todo, pero no vendieron todo. Y Pedro les dice, mintieron a Dios, el Espíritu Santo, y murieron. Vendieron todo. En Actos 2, en Pentecostés, cuando bautizaron muchos, dice que todos vendieron todo y todos eran común con todos creyentes, con la iglesia, que tenían un corazón, una mente. Todos vendieron todo y se los dieron y lo ponieron a los pies de los apóstoles, que ninguno le faltaba algo. Todos vendieron todo y eran unidos. Era instrucciones literal. Igual que no debes pensar de comida, no debes vender, no debes ser negocios, ¿verdad? Pero debes vender todo a los pobres y buscar el reino de Dios. Y pues Pedro le dice, pues si el rico ni puede ser salvo, entonces, ¿quién? ¿Verdad? En Mateo 19, 23, dice, 27. Entonces, escucharon que Jesús les dice que es imposible para hombres, pero para Dios la salvación es posible, ¿verdad? Y luego dice versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dice, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, cuando la regeneración se sentará el Hijo de Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos, juzgando los 12 tribus. Y todo aquel que ha dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Estos creyentes de Jesús vendieron todos, se fueron de familia. Por eso cuando Jesús dijo, yo no vine por paz, yo vine para dividir. Él vino para dividir Israel en la carne y Israel que creía. El remanente, las ovejas perdidas. Él sí vino para dividir los que son de fe y los que no son de fe. Y los que eran de fe vendieron todo. Ok, pues el reino viene, vámonos. Ni se preocupen de comida porque yo les voy a dar, dice Jesús. Entonces, si ustedes quieren regresar a las ciudades a vender, no estás obedeciendo la voluntad de Dios, porque Dios dijo, buscad el reino y Dios te va a dar lo que sigue, lo demás. En Lucas 12, en Lucas 12:31, otra vez dice, mas antes buscad el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidas. No teméis, oh rebaño pequeño, porque al Padre ha placido daros el reino. El rebaño pequeño.
¿verdad? Dice, no se olvídense de la comida, no se preocupen, si siguen y buscan el reino, Dios te va a dar el reino. 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos, que nunca falte, donde el ladrón no llega, ni polilla corrompe. Van a recibir un tesoro, ¿verdad? Van a recibir un premio por seguir al Señor. Olvídense de eso. El Señor te va a dar todo. Si vamos a versículo 43, aquí está dando el Señor Jesucristo una parábola de el que regresa y no obedece la voluntad de Dios. Dice, versículo 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor viniere hallaré haciendo así. En verdad os digo que el que pondrá sobre todos sus bienes, mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi Señor se tarda de venir, y comenzaré a herir los siervos a las criadas, y comer y a beber y embriagarse. Esos son los que dicen en Jacobo, hey, que ir y vender y hacer negocios, en Jacobo 4, ¿verdad? Los que en sus corazones dicen, el Señor está tardando, ¿por qué no vamos a hacer negocios? Tenemos hambre. No quiero estar en tribulación. ¿Por qué no vamos a comer? ¿Por qué no vamos a comer carne en vez de esta pan? Dice, versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo el día que él no espera y la hora que él no sabe, y le apartará y pondrá su suerte con los incrédulos. Porque el siervo que supo la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Saben la voluntad de Dios, deben hacer la voluntad de Dios. No deben decir si Dios quiere, no deben decir eso porque ya lo saben. Dios ya reveló lo que deben hacer. Ya tienen las palabras. Hasta en Deuteronomio ya tenían las palabras de Dios. ¿Verdad? Ya sabían las instrucciones. Vender todo, buscar el reino de Dios y seguir hasta el reino. Ellos están en tribulación. Jacobo dice, nuestra vida es un vapor. A lo mejor los van a matar antes, ¿verdad? Pero de todos modos van a ser fieles. Si los matan, pues van al cielo con Dios y luego Dios los va a traer para atrás al reino, ¿verdad? La vida es un vapor. No deben pensar que en sus corazones que el Señor tarda porque no vamos a hacer compras. Muchos saben que durante la tribulación va a haber una marca de la bestia. En Revelación 13 dice que los que no tienen la marca de la bestia no van a poder comprar ni vender. Y entonces esta gente que tiene hambre, que no pueden comprar comida, a lo mejor, ¿por qué no vamos a comprar y ganan la marca de la bestia? ¿Verdad? No deben ser desobedientes a las instrucciones de Dios. ¿Okay? Pero algo pasó que el reino no llegó, no estamos en la ira de Dios ahorita. Lo que pasó es después de Esteban, había un hombre que se llama Saulo. Y este Saulo fue salvo por Dios en el camino de Damasco. Que el Señor en gloria apareció a Saulo. Y Saulo, ya llamado Pablo, él recibió revelaciones de Dios. Él recibió un misterio de Dios que en los tiempos que desde el principio del mundo, de la creación, no fue revelado. Que solamente fue escondido en Dios. Y lo que pasa es que Dios reveló que en vez de esta ira que va a venir, Dios cambió
operación. En vez de dispensar ira, Él está dispensando gracia a todos. Está dando una oportunidad para que todos puedan ser salvos. Y Él está revelando este mensaje por Pablo. Ahora tenemos las epístolas de Pablo para saber de qué estaba hablando Pablo, pero las instrucciones cambió. Ya no estamos en ira, en la tribulación, entonces no está diciendo Dios que debemos vender todo, porque ya fue 2000 años desde que el Señor fue crucificado. Muchísimos años. Ahora Dios dice que el que no trabaja, no come. Eso dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, 10. Dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice, versículo 8, dice, mas si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa han negado la fe y es peor que el incrédulo. Ok. En Mateo Dios dijo que los que dejaron su familia para seguir el reino van a ser bendecidos, ¿verdad? Pero aquí Pablo dice, instrucciones de Dios, dice, el que no cuida su familia es peor que un incrédulo. ¿Cuál instrucción vamos a obedecer? ¿Cuidar por nuestra familia o ir de nuestra familia y seguir el reino? ¿Cuál es? No puedes hacer los dos. Si estás haciendo los dos, no lo estás leyendo literal y cambiaste el significado del versículo. Por eso es importante dividir, trazar las diferencias. Pero hoy, ¿por qué está diciendo que necesitamos trabajar? Porque no se sabe cuándo va a regresar el Señor. No se sabe el día de su venida. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser otros 2000 años. Estamos en un misterio que no se sabe. No fue profetizado que va a durar cuántos años. No estaba en profecía. Si vamos a Efesios 5, versículo 17, dice, por tanto no seas imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Me recuerdo que antes de trazar la palabra, todo el tiempo oraba, Dios, enséñame tu voluntad, Dios, úsame, Dios, enseña qué necesito hacer. Si Dios quiere, voy a hacer esto. Si Dios quiere, recibo este trabajo. Pero eso es ser imprudente. Dios ya reveló su voluntad. Igualmente, en tiempos pasados, Dios reveló su voluntad. En Génesis dijo fructificar y multiplicar. Adán y Eva. Él quería que Adán y Eva que hinchaban el mundo. Los israelitas, ellos también fueron dados la voluntad de Dios, que ellos iban a ser una nación sobre otras naciones, que ellos iban a ser la luz al mundo, que todo el mundo iba a ser bendecido por ellos, pero ellos igual también fallaron. Por eso Dios encerró, como dicen en Romanos 11, Dios encerró todos incrédulos para dar gracia a todos. Entonces, sabemos lo que Dios está haciendo hoy. Hoy Dios está dispensando gracia a todos y podemos saber lo que Dios va a hacer en el futuro. En Efesios 1:9 dice, habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que Él que se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntará en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Profecía dijo que Dios iba a redimir la tierra. Por aquí, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, fue revelado que después de todo esto, todo va a ser redimido en Cristo. Las cosas en el cielo y las cosas en la tierra, todo va a ser redimido en Cristo.
hasta el cielo. Profecía solamente habló de la tierra, pero las epístolas de Cristo, de Pablo, habla de un cuerpo celestial, de gente celestial, que el cielo va a ser redimido, que los potestades en el cielo también va a ser redimido. Si vamos a Efesios capítulo 3, versículo 9, dice Pablo que él fue hecho un ministro de Cristo. Desde versículo 1 podemos leer que él está declarando su apostolado. Y dice en versículo 9 que fue hecho ministro, dice, y de aclarar a todo hombre cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde el principio del mundo en Dios, que creyó todas las cosas por Cristo Jesús. Este misterio de la comunión que tenemos con Dios dice que fue escondido desde el principio del mundo en Dios. Entonces, si fue escondido en Cristo, en Dios, los profetas, ellos no iban a saber de este misterio porque fue escondido. No se puede encontrar en el Testamento Antiguo. No es que escribieron de este misterio, pero no lo entendieron. No, fue escondido. Versículo 8 dice las inescrutables riquezas de Cristo, que no se pueden buscar, no se pueden, solamente fueron revelados por Pablo. Pero era Cristo que lo reveló a Pablo. ¿Okay? Y eso es la voluntad de Dios, que hoy debemos aclarar a todo hombre, no nomás hombre, hembras, ¿verdad? Pero dice hombre, toda humanidad, ¿qué es la comunión del misterio? A todos. Si vamos a 1 Timoteo, en capítulo 2, dice en versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios, un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Un mediador y solamente es Cristo Jesús. No necesitas más mediadores porque solamente hay uno, es Cristo que murió por tus pecados, no otro hombre. Pero dice que eso es lo que Dios quiere, que vengas al conocimiento de la verdad, que es que Cristo murió por tus pecados. Aquí estamos compilando versículos de qué es la voluntad de Dios. Que todos vengan al conocimiento de Cristo, que Él murió por tus pecados, que Él es el mediador, y aclarar el misterio, la comunión del misterio a todos los hombres. En Colosenses capítulo 1 también dice que Pablo otra vez fue hecho ministro de Dios, ministro de Cristo, y dice en versículo 27, dice, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio de entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esta comunión del misterio es que la esperanza de gloria está en nosotros. Cristo nos da esperanza de vida eterna. Dice que esperanza que se ve no es esperanza, ¿verdad? Tenemos esta esperanza que vamos a vivir todo para siempre con Cristo. Y Dios quiere que que declaramos este misterio, que Cristo está en nosotros, que Él murió para todos. ¿Y cómo podemos predicar este mensaje? Pues dice que en 1 Corintios capítulo 15, dice Pablo que Él les predicó el Evangelio, que este es el Evangelio por el cual son salvos. Capítulo 15, 1 en 1 Corintios dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os
predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Este es el evangelio por el cual somos salvos. Dice, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Cuando dice según las Escrituras es porque las Escrituras profetizan la muerte de Cristo, pero las Escrituras ni Pedro predican la cruz para salvación y perdón de pecados. No lo predican. Pueden tratar de buscar. Si lo buscan, enséñanme. Pero simplemente no está. Dice, versículo 4, y fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. El evangelio que lo salva, el evangelio que Pablo predicó, es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día. Aclarando este mensaje a todos es lo que Dios quiere. Otras cosas pasan porque hay chance. Otras cosas pasan porque todavía estamos en un mundo de pecado. Cosas pasan porque todavía hay pecado. Cosas pasan por accidente. Pero Dios quiere que declaramos este mensaje a todos. Dice en 2 Corintios 5, 7, dice que andamos por fe y no por vista. Andamos por fe y no por vista. ¿Qué significa eso? Que lo que miramos en este mundo no va a determinar nuestro camino con Dios. Si yo choco en un accidente, eso no va a cambiar mi posición con Dios. A lo mejor Dios está enojado conmigo y por eso perdí todo. Primeramente, no eres Job y Dios no estaba enojado con Job, ¿verdad? Satanás quería probar a Job. Pero nosotros no somos Job. Job ni tenía la Biblia. Dice Job, luego les puedo enseñar después de nuestro estudio, que Job dijo, quisiera tener el libro de Dios, quisiera saber sus palabras. ¿Verdad? O gané la lotería, Dios me está bendiciendo. No, andamos por fe, no por vistas. Lo que pasa en este mundo no va a cambiar nuestra posición con Dios. Cuando tú crees este evangelio de Cristo, dice en Romanos 5, dice que eres justificado. Ya todo fue perdonado. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por fe tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos enemigos, antes no éramos amigos de Dios, antes no éramos los amados. Antes dice en versículo 8 dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Éramos enemigos, éramos pecadores, ya murió por nosotros, y versículo 1 dice que ya tenemos paz con Dios. Dice, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ya tenemos paz, ¿cómo es que si algo malo pasa, Dios está enojado conmigo y por eso esto me pasó? ¿Cómo es eso si ya tienes paz con Dios? Ya eres perdonado. Tus circunstancias no afectan tu posición con Dios. Dios no te está castigando con las malas circunstancias. Ya sabemos lo que Dios quiere, que todos sean salvos, que todos sepan esta comunión del misterio. Accidentes, chanza, pasa. Entonces no debemos pensar que nuestra posición cambia si algo malo pasa, porque sabemos que cosas pasan por accidente. Si vamos a Romanos 8,
Pablo dice en versículo 35, dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todos los días, como estimados como ovejas para el matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Porque esto estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. No debemos dudar lo que Dios ya hizo por nosotros. No debemos dudar que ya tenemos paz con Dios. No debemos dudar que ya la esperanza de gloria ya está en nosotros. Somos sellados hasta el día de redención. Dice Efesios 1:13 que cuando tú crees el evangelio de nuestra salvación, eres sellado hasta el día de redención. Entonces, en vez de decir si Dios quiere, debemos pensar qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es cómo debo andar? Lo que Dios quiere es que tú prediques este mensaje. Lo que Dios quiere es que sepas que ya eres amado, que ya eres aceptado en el amado, que ya eres justificado, que ya tienes paz, que nada te va a separar con Dios. Cualquier cosa que pasa en esta vida, ni la muerte te va a separar de Dios. Ojalá esto los ayude a aprender de qué es lo que Dios quiere, para que cuando cosas pasen, ya sabemos que no es Dios haciendo estas cosas malas en tu vida. Estas cosas nomás pasan porque todavía estamos en un mundo presente malo, pero Dios un día lo va a redimir. Pero nosotros vamos a tener una posición celestial, un cuerpo celestial. Pues ahí terminamos con eso. Pues terminamos con oración. Pues gracias Dios por este tiempo aquí en palabra. Gracias Dios por los miembros que están aquí. Gracias Dios por tu Hijo amado Jesucristo que murió por nuestros pecados. Sabemos que cualquier cosa pasa en nuestra vida no es porque estás enojado con nosotros, pero lo importante es que ya muriste por nosotros, que ya nuestros pecados fueron perdonados, que ya somos justificados y que estás en nuestros corazones. Gracias Dios por todo. Amén.